Y la paz del Señor sea con nosotros. Que Dios nos guíe por medio de las Escrituras para que podamos ver su gloria y podamos ver a Cristo en esta mañana. Les invito a que se pongan de pie y vamos a leer la santa palabra de nuestro Señor en Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6, versículo 1. Dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor Dios y Padre bendito, alabado y exaltado sea tu santo nombre. Te glorificamos esta mañana y venimos humillados ante ti. Señor, te pido que puedas estar ministrando los corazones de cada una de las personas que se encuentran presente en tu casa. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra en medio de nosotros. Que sea Él hablando por medio de mí. Un siervo inútil que simplemente es usado por ti para gloria tuya. Dios, confiamos en ti y creemos que tú haces tu obra en nuestros corazones, que se refleja en el exterior como hijos de luz, que ahora somos aceptos delante del Padre Celestial, el Padre que lo ve todo, nuestro Padre que está en los cielos. Muéstranos, Señor, esta mañana a Cristo por medio de tus Escrituras. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos esto. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy hablaremos de un tema que va en relación con todo lo que ya habíamos estudiado anteriormente. Pero podemos ver que empieza una nueva sección. El capítulo 6 es una nueva sección del Sermón del Monte. Ahora, habíamos hablado de una enseñanza moral, la cual era dada a conocer por los fariseos. En el capítulo 5 vemos estas enseñanzas a las cuales Cristo dice: ¿oísteis que fue dicho? Y lo dice 6 veces. Ahora, pasamos a una nueva sección, en la cual hablaremos de una práctica religiosa. Ya no vamos a hablar de lo que los fariseos enseñaban, sino vamos a pasar a hablar de lo que ellos practicaban, que también está en base a todo lo que habíamos dicho anteriormente. Más adelante les explicaré el por qué digo una práctica religiosa. Ahora, quisiera preguntarles, ¿quién recuerda lo que enseña Cristo en la primera sección del Sermón del Monte, que vemos en el capítulo 5? Si alguien lo recuerda, está bien. Las bienaventuranzas son el carácter del cristiano, las cuales da a conocer el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Ahora, ¿cuál es la segunda sección que vimos? Si alguien lo recuerda. ¿Nadie? Bueno, la segunda sección es la sal y la luz. Es la representación que Cristo da de la identidad que tenemos ahora, los hijos de Dios. Todo lo que sigue después va en relación a lo que es sal, luz y lo que es las bienaventuranzas, las cuales terminamos de estudiar la semana pasada, que habla de lo que es la justicia, o lo que podríamos decir la ley en el Antiguo Testamento. Y nos explica cuál es el verdadero propósito de esta ley que había sido dada a los antiguos. O vemos también que es la correcta interpretación que Cristo muestra, que Cristo da a conocer a los creyentes. Y principalmente en el sermón vimos que lo da a conocer a sus discípulos. Ahora, después de esta sección, vemos 6 veces que Jesús dice: habéis oído o oísteis, mas yo os digo. Estos 6 ejemplos
también representan otra sección del Sermón del Monte, que como les dije habla de la ley. Dice en la primera parte que habla del ejemplo de la ira, que se encuentra en el versículo 21. En el versículo 27 nos muestra nuevamente que Jesús está hablando acerca del adulterio como un ejemplo de lo que decía la ley. Ahora nos muestra en el versículo 31 el ejemplo del divorcio. Luego continúa con los juramentos en el versículo 33. En el versículo 38 nos muestra la retribución que un cristiano debe dar cuando es dañado, cuando su orgullo es lastimado. Después vimos el amor hacia los enemigos que Cristo mismo nos lo mostró, y lo cual estudiamos la semana pasada, con la cual terminamos lo que es el capítulo 5. Con esta sección vimos lo que era la ley y nos mostró el cumplimiento de esta ley. Ahora pasamos a una sección de la cual un comentarista de la Biblia, William Barclay, dice: para los judíos había 3 grandes obras cardinales en la vida religiosa, 3 grandes pilares sobre los que se asentaba una vida buena: la limosna, la oración y el ayuno. Jesús no lo habría discutido ni por un momento, porque es cierto, Jesús está de acuerdo con eso. Pero lo que a Cristo, como dice él, le desazonaba, es decir, que no le daba ese gusto que debería tener, es que ellos a menudo en su vida mostraban cosas que son auténticas, reales, pero que lo hacían con motivos falsos, con motivos erróneos, pues en su corazón realmente no querían la glorificación de Dios con sus obras. Ellos querían que los glorifiquen a sí mismos. Eso es lo que querían. Y ahora es Cristo mismo que está enseñando en contra de esto. En este versículo, que es una introducción a lo que vamos a estudiar los siguientes domingos, acerca de la limosna, de la oración y el ayuno, hablaremos de cómo Cristo protege a los cristianos y les da una advertencia hacia el castigo a aquellos que hagan lo mismo que los fariseos. Es en este sentido, hermanos, que esta mañana he titulado al sermón La máscara de la falsa piedad. Como vemos, esta máscara tiene una advertencia y también veremos el castigo, o ese castigo que recibirá esta máscara de falsa piedad. Así que son 2 puntos, y ahora veremos el primer punto, que es la advertencia contra esa máscara de falsa piedad que reflejaban los fariseos. ¿Por qué hoy hay una advertencia? En el texto vemos que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. La primera parte de este versículo nos habla de lo que había mencionado anteriormente, una práctica religiosa. Sí, es una práctica religiosa, puesto que los fariseos enseñaban con su vida lo que deberían hacer los demás. Ellos se paraban adelante y decían: oh Señor, muchas gracias, porque yo no soy como aquel publicano, porque yo no tengo maldad. Y lo hacían público. ¿Cómo ayunaban los fariseos? Ayunaban de una forma que todos vieran que están ayunando. Ellos se querían mostrar a sí mismos. Eso es lo que ellos enseñaban con lo que ellos estaban practicando de una vida religiosa. Ahora, es lo que muchas veces hacemos como cristianos, aunque el mundo también lo hace. Vemos a grandes personas, no sé, que son reconocidas, cantantes, famosos, actores, que dan limosnas grandes a orfanatos, que dan limosnas muy grandes a hogares en los cuales se encuentran gente que no tiene mucho dinero. Vemos que también lo hace el mundo. Pero como cristianos, en el contexto nos está hablando directamente a nosotros.
y nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Bueno, pues ahora pasaremos primeramente con lo que dice, con lo que les había dicho, guardaos de hacer vuestra justicia. Este texto nos muestra que es un mandato. Es un mandato con una advertencia. Este mandato es en contra de la falsa piedad. Y cuando dice guardaos, no está haciendo referencia a guardar, a encerrar. Es decir, el significado de esta palabra no es como normalmente la entendemos. Guardar muchas veces vemos que se entiende como un acto de encierro, como una forma de guardar o resguardar algo. Yo tengo mi caja fuerte, no quiero que toquen mi dinero, bueno, lo pongo ahí, nadie lo va a tocar, está encerrado. Pero lo que realmente significa es que uno debe estar atento, debe estar en constante vigilancia, en constante examinación de no practicar su propia justicia, de no querer demostrar a la gente sus obras con un sentido egocéntrico, que demuestre su propia gloria. Ahora, veamos algunos textos que nos pueden enseñar y dar un poco más de lo que es este concepto de guardar. Los invito a que vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En otras versiones dice, son lobos feroces. Ahora, vemos claramente que en la versión de la NBI dice, cuídense de los falsos profetas. Pero ¿cómo cuidarnos de esos falsos profetas? Pues debemos estar atentos, como ya les había dicho, cautelosos con cada una de las cosas que escuchamos. Debemos estar alertas en todo momento para no ser engañados de los falsos maestros, según nos muestra este versículo. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 1, el cual nos muestra la misma idea acerca de esto. 12:1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Muestra claramente cuál es la levadura de los fariseos. Ellos eran hipócritas porque tenían un sentido en el corazón. Ellos querían demostrarse a sí mismos como piadosos delante de las personas. ¿Para qué? Para que ellas dijeran, wow, ese sí es un hombre piadoso. Ahora, vemos que el mismo sentido de la palabra guardaos se refleja en este texto. Al igual que en la NBI dice cuídense. ¿De qué nos vamos a cuidar? De la hipocresía. De que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Nos guardemos de esa hipocresía. Ellos reflejan eso. No queramos reflejar lo mismo que ellos. Cuídense de su levadura, de lo que puede afectar a toda la esencia del cristiano, que es como la levadura que se pone al pan. Y dice que esta levadura farisea, esta levadura farisaica, puede afectar nuestra esencia como cristianos. Esta hipocresía puede afectar nuestra vida como creyentes. Hay muchas personas que hacen lo mismo al ponerse máscaras en el rostro. Quieren mostrar algo que no son. Son como lobos que quieren verse como ovejas. Quieren actuar como ovejas. Incluso piensan que con esa máscara de ovejita tierna y que no mataría ni una mosca, pueden llegar a engañar al pastor
de ese rebaño. Al pastor que ha escogido a sus ovejas. Al pastor que ha comprado con su vida a esas ovejas. Piensan que con su máscara de falsa piedad lograrán engañar a aquel que no solo ve el exterior, sino que también ve el interior. Hermanos, no intentemos engañar al buen pastor que ha dado su vida por nosotros. No intentemos reflejar entre nosotros una actitud de piedad falsa, que no sale del corazón, sino que simplemente es una actitud externa. Ese buen pastor que ha escogido a sus ovejas puede ver nuestro interior. Y es por eso que Él nos dice en el texto, cuídense, guárdense, de no hacer lo mismo que los fariseos están haciendo. Porque se pueden estar autoengañando. Se pueden estar mintiendo a sí mismos. Muchas veces intentamos disfrazar actitudes egocéntricas, actitudes hipócritas, al igual que los fariseos. Intentaban ocultarse detrás de una máscara de piedad, la cual proviene de un corazón malo y entenebrecido por la oscuridad, por el pecado que existe en su corazón. Mas como cristianos debemos arrepentirnos si algún momento no analizamos nuestros corazones, pues es lo que nos dice el texto: guardaos continuamente, todo el tiempo, cada hora, cada día. No dependan de sus fuerzas, dependan de aquel que ha dado su vida por ustedes. Sus fuerzas no están en ustedes, ustedes no pueden hacer nada. Dios es quien hace todo por ustedes. Amén, amén. Y el Espíritu Santo es quien ministra nuestras vidas. Amén. Dice, si están haciendo obras conforme a un corazón que quiere buscar recompensa de los hombres, hoy es el día, hermanos, de quitar esa máscara. Quítense esa máscara, dejen esa actitud de superhéroe. ¿Qué es lo que hacen los superhéroes? Muchas veces son personas que no tienen nada. ¿Cómo lo muestran las películas? Cuando el superhéroe se transforma. Como superhéroe va por la calle y todos lo admiran. Y ven, wow, yo quisiera ser, no sé, un superhéroe. Batman, Spider-Man. Son películas que han sacado recientemente. Pero que muestran que una persona puede cambiar su exterior. Tú te pones el disfraz y ya no va a reflejar tu interior. ¿Qué es lo que pasaría si esta mañana yo vengo y me pongo una máscara? No me van a ver como realmente soy. No van a ver los defectos que tiene mi rostro, van a ver una cara perfecta. Pues eso es lo que refleja esa máscara de falsa piedad. No refleja lo que está en el interior. Mas Cristo ve el interior. Amén. Y es por eso que dice que los fariseos están haciendo que su hipocresía sea revelada. Hermanos, les decía que es momento de pedir a Dios que examine nuestras intenciones. Muchas veces nos olvidamos de decir, Señor, examina mi corazón. Quiero que veas el por qué voy a la iglesia. Muchas veces nos olvidamos y decimos, Señor, yo voy a ir a la iglesia temprano el día de hoy, para que los demás hermanos vean que yo soy puntual. ¿Dónde está reflejado eso? Es algo egocéntrico. Quieres mostrarte ante las demás personas que eres puntual. Que digan, ese hermano qué puntual. Se refleja en cosas muy pequeñas. Y el pecado es así. Se puede meter a tu vida de una forma que tú no te des cuenta. Que veas que estás haciendo supuestamente las cosas con una intención buena, para glorificar a Dios, pero tal vez te estés engañando a ti mismo. Ahora, ya vimos cuál es esta advertencia contra esa máscara de falsa piedad. Quisiera mostrarles el segundo punto, que es el castigo de la falsa piedad. Dice el texto en Mateo capítulo 6, la segunda parte del versículo 1. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El segundo punto es el castigo de
la falsa piedad. Claramente este castigo nos muestra la liquidación, es decir, la paga que ya tuvieron. Lo que tú mereces, por esa actitud que habías visto, ya la tienes, ya de alguna forma se te ha sido saldada. ¿Por qué? Porque tú buscabas que las personas te alaben por las obras que estabas haciendo. Pues ya se te ha sido pagada, porque las personas dicen, wow, qué persona ejemplar tenemos dentro de la iglesia. O tal vez con tus amigos, en el entorno que tú vives. Es cierto, el Señor dice en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras». Es cierto, debemos reflejar buenas obras ante los no creyentes, ante el mundo. Debemos reflejar buenas obras, pero estas buenas obras salen del corazón. Por eso es que les decía que está muy relacionado a lo que son las bienaventuranzas. Si tú eres pobre de espíritu, reflejarás que realmente no eres dependiente de tus fuerzas, sino eres dependiente de Dios, y en Él depositas todo tu espíritu. Este castigo va en relación a eso. Ahora, yo les pregunto, ¿qué dirían ustedes si en la actualidad ven a un fariseo? ¿Qué dirían ustedes si un fariseo se parara aquí adelante? Tal vez muchos dirían, ¡wow! ¡Qué hombre tan piadoso! Tal vez diríamos eso. O tal vez, incluso, alguno podría decir, Señor, me gustaría ser tan piadoso como aquel hombre que está ahí delante. Eso es lo que diríamos si veríamos tal vez a un fariseo. De hecho, hoy en día sucede con algunas sectas religiosas como esos judaizantes, que se ponen su sombrerito al estilo judío, se dejan los cachumbos por aquí, y parecen tan piadosos, calihuagados. Sí, y se paran con una carita de que, ¡wow! ¡Pobre persona! Es tan piadosa que sufre tanto con la aflicción de este mundo. Es que muchas veces reflejan eso, una piedad falsa. Incluso, tal vez una madre diría, Señor, ¿por qué mi hijo no es tan piadoso como aquel? Señor, quisiera que me des un hijo tan piadoso como aquel fariseo que está ahí. Tal vez te gustaría que tu hijo refleje esa piedad falsa, que solo es externa, pues él mismo no se ha analizado por dentro. Es algo realmente impresionante y se ven, como decía el pastor, como personas aparentemente piadosas, porque nosotros solo vemos el exterior. Nosotros no podemos ver el interior de esas personas, y es justamente de esto que Jesús nos dice, cuídense de eso, porque ustedes mismos podrían caer en eso. Analicen sus corazones, pídanle al Señor cada día de su vida que ministre sus vidas, dependan de Él, no dependan de ustedes, no dependan de sus fuerzas. Ustedes se pueden equivocar, ustedes no son perfectos, pero Dios es perfecto. Él es eterno, Él sabe lo que es bueno para tu vida. Y eso es lo mismo que dice, cuídense cada día, cada hora. Pues si en un momento, en un minuto, llegamos a descuidarnos de eso, podríamos caer en este error. Y es un error que es muy sigiloso y puede entrar fácilmente al corazón. Vemos que estos fariseos son aparentemente piadosos, pero no lo son. Y el Señor mismo dice, no lo son. Les quita esa máscara de falsa piedad. En los versículos que estudiaremos después del capítulo 6, se verá claramente cuál es el propósito de Cristo al hacer esta introducción. Pero, para entender mejor este castigo, les invito a que vayamos a Mateo, capítulo 23, versículo 5. Mateo 23, 5. Dice así, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues
ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de los fariseos al querer mostrar esa piedad? Ser vistos de los hombres. Pues ellos ya tienen su recompensa. Los hombres ya lo ven como gente piadosa. Ellos ya han sido pagados por las mismas personas que los han visto. Pero eso es lo único que ellos van a recibir. Ellos no recibirán la recompensa que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Esa es la recompensa que les será quitada. Pero ¿cuál es el castigo? Vemos más adelante que este castigo se muestra como 8 ayes, que dice: ¡ay! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y se muestra cuál es el castigo que ellos van a recibir. Dice, en el mismo capítulo 23 de Mateo, en el versículo 13, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué es lo que pasa con los fariseos y esas prácticas religiosas falsas que ellos viven? Vemos en este texto que ellos no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos ya recibieron la recompensa que esperaban, que es de las personas. Vemos incluso que ellos están obstruyendo el paso a las personas que realmente tienen que entrar ahí. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros decimos: wow, quisiera ser como él, pero no estamos viendo lo del corazón. Y al intentar ser como esas personas, tal vez llegamos a engañarnos nosotros mismos. Y nuestro corazón muchas veces es engañoso y malicioso. Te dice: ve a la iglesia temprano, que todos vean que eres puntual. Es algo tan sencillo, algo tan pequeño, pero que realmente puede afectar grandemente en nuestras vidas, y lo cual nos puede llevar a la perdición, como vimos. Ahora, en el mismo capítulo dice, en el versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Buscan personas para ministrarles. ¿Pero qué hacen? Con ese su falso evangelio, ellos enseñan a las personas a ser tan hipócritas como ellos, incluso 2 veces más. Y los hacen más hijos del infierno que ellos mismos, pues están enseñando una falsa doctrina. Están enseñando un falso evangelio, el cual no es bíblico, pues ellos quieren llegar al cielo por sus obras de aparente piedad. Quieren cubrirse con esa máscara de piedad que en realidad engañan y se engañan a ellos mismos. Veamos lo que dice en el versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El versículo 27 dice, y es lo que realmente me impactó esta semana, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera pueden reflejar hermosura, por fuera pueden reflejar belleza a los ojos de las personas, pero ¿qué tienen por dentro? ¿Alguna vez fueron a un cementerio? Creo que todos, ¿no? Tal vez alguna vez estemos ahí. Ya no vamos a visitarlo, vamos a llegar ahí. Pero ¿qué es lo que pasa en el cementerio? Uno llega y, bueno, allá en Bolivia hay un cementerio muy lindo en la ciudad de Sucre. Al entrar tú ves una hermosura de plantas, flores, y se ven
los sepulcros, como dice el texto, se ven por fuera hermosos. Y a veces ni siquiera da pena. Estos panteones son hermosos, son lindos. Lo que da pena es venir y ver la foto de aquella persona que falleció y tal vez es un pariente mío. Eso sí da pena. Pero por fuera hasta te puedes sacar fotos para el Facebook. Es algo hermoso por fuera. Refleja algo lindo externamente. Pero ¿qué tiene adentro? Cuando van a cremar esos huesos, están podridos. Hay oscuridad. Por dentro no hay esa luz. Y es lo que Cristo dice en el texto. Por fuera están blanquitos, relucientes, tal vez incluso adornados de flores. Pero por dentro están corrompidos. Sus huesos están podridos y no existe ninguna luz en esa oscuridad. Están entenebrecidos a causa de su pecado. Eso es lo que quiere decir en el texto. Y eso es lo que reflejaban los fariseos. Por dentro tenían unas intenciones malas, incorrectas, a causa de su pecado. Pero por fuera todos los alababan. Había escuchado la semana pasada que una persona decía: la ropa más fina y cara del mundo, tal vez una seda, no sé, nunca vestí con eso, puede estar escondiendo un cuerpo horrendo, sucio y deforme. Asimismo, un cuerpo aparentemente perfecto puede esconder uno de los corazones más maliciosos y dañinos que pueda existir en este mundo. Hermanos, examinemos nuestras intenciones del corazón. Debemos estar atentos a lo que estamos haciendo. ¿Y con qué intención lo estamos haciendo? Pues el castigo proviene de un Dios eterno. Así que el castigo será eterno. Ahora, no voy a entrar en mucho detalle a lo que son las recompensas que Dios nos da, por falta de tiempo, pero lo que les decía acerca del castigo eterno se ve reflejado en el versículo 33 del capítulo 23, que dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ese es su castigo. Ese es el castigo eterno, el infierno, el lago de fuego, la presencia de la ira de Dios, la presencia plena del castigo y del juicio y de la santa ira de Dios, puesta eternamente en aquellos que no han creído en Cristo y que supuestamente estaban haciendo las obras de aquel que está en los cielos. Ahora, estas recompensas para los cristianos son recompensas no materiales, no son recompensas de las personas que nos rodean. Estas recompensas van en relación a lo que habíamos estudiado anteriormente en el capítulo 5. ¿Qué dice Mateo capítulo 5 versículo 3? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es nuestra recompensa. Nosotros, los que creemos en que Cristo murió por nuestros pecados y es el único que puede perdonarnos, llegaremos a ver el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice? De aquellos que lloran, recibirán consolación. Vemos que los mansos tendrán una heredad, que es la tierra en la cual habitaremos con el Padre. Vemos que los misericordiosos alcanzarán misericordia de Dios. Y lo que va muy relacionado a lo que es nuestro tema, en el versículo 7 dice, en el versículo 8, perdón: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, analicemos nuestras intenciones. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que sale? ¿Muestra que es un corazón limpio?
que está humillado delante de Dios, o es un corazón altivo que quiere mostrarse a sí mismo? Porque si es un corazón que quiere que lo alaben y que quiere que por sus obras las personas digan aquella persona es ejemplar, no verán a Dios y no entrarán en la gloria eterna, porque se están autoengañando. Mas, hermanos, debemos pedir perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos si algún momento hemos intentado hacer esto. Él es misericordioso con su pueblo, pero debemos arrepentirnos de estas actitudes que muchas veces tomamos. Debemos arrepentirnos porque la recompensa más grande que tenemos es ver a Dios en su plena gloria. Cuando Cristo venga por la iglesia, cuando Cristo venga por la esposa, veremos la plenitud de Dios. ¿Qué más grande recompensa que eso? ¿Qué más grande recompensa que estar postrados y alabando al Dios eterno, al Dios altísimo, al único que merece gloria? Amén. Amén. Hermanos, no quisiera terminar sin antes darles unas breves aplicaciones en forma de pregunta, que dice, para analizar nuestro corazón, dice, ¿tienes una máscara de falsa humildad en tus acciones? Analicemos nuestro corazón a la luz de las Escrituras. Está atento a lo que tu corazón siente cuando haces algún bien. ¿Te estás mostrando tal como eres? ¿O te escondes detrás de una máscara igual que los hipócritas de los fariseos? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Examinas tu corazón incluso antes de dar tu ofrenda? Para que puedas ver cuál es la real intención de tu corazón, o esperas que Dios te dé recompensas terrenales como retribución a la ofrenda que tú das los domingos. ¿Será que estamos examinando nuestros corazones? Ahora, aquellas personas que nos visitan por primera vez, amigo, ¿sabes que esta advertencia es para los cristianos? Pero también es una advertencia para que puedas ver que tú estabas engañado en tu corazón, que las actitudes que tú estabas haciendo son mentira y te van a llevar al castigo eterno. Ese castigo eterno que lo da un Dios eterno. Amigo, ese castigo tal vez te esté conduciendo, al igual que los fariseos, a no entrar en el reino de Dios. Mas, como les decía, Dios es misericordioso y te da una buena noticia. Cristo murió por ti. Cristo murió por esa falsa piedad que demostrabas y que tal vez estés demostrando. Cristo te puede salvar de ese castigo eterno, porque Él murió por los pecados de aquellos que su Padre había escogido. Si estás siendo como un lobo vestido de oveja en medio del rebaño, el pastor un día te sacará de ahí, pues tus obras reflejarán lo que llevas por dentro, y saldrá a relucir ese lobo hambriento y rapaz que quiere devorar a las ovejas. Tarde que temprano, el Señor sacará a la luz lo que realmente eres. Arrepiéntete y corre a la cruz de Cristo. Humíllate y debes estar postrado delante de Él cada día. Y los cristianos también, humillados y postrados delante de la cruz, para ver a aquel que nos ha salvado, el cual hace las obras en nuestro corazón. Oremos. Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado seas tú.